Para todos, vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy empezamos como una nueva parte del curso que tiene que ver con los modelos de crecimiento. ¿Me confirman, por favor, que me estén oyendo bien y que estén viendo todo bien antes de comenzar? O sea, que empiece a Ahí hablar se y ve todo bien. ¿todo bien? Vale, listo. Entonces, hoy comenzamos lo que se denomina los modelos de crecimiento endógeno. Em, de alguna manera lo que uno busca, el modelo de Sol, como teníamos las cosas, esperen, yo anoto esto acá. Crecimiento endógeno. Entonces, básicamente lo que teníamos es que el modelo de Solow no puede explicar diferencias persistentes en las tasas de crecimiento entre países. Recuerden, tanto en Solow como en Ramsey, que es la misma cosa, simplemente que en Ramsey hay optimización dinámica. Lo que tenemos es que en el largo plazo, dado que la fuente, digamos, el factor acumulable en ese modelo, Solow o Ramsey, tiene rendimientos marginales decrecientes. En el largo plazo, esos rendimientos marginales decrecientes hacen que el motor de crecimiento económico se desactive y llegue a una situación en donde la tasa de crecimiento se vuelve cero en ausencia de cambio tecnológico o, como vimos de forma reiterada, la tasa de crecimiento económico de las variables per cápita se vuelva igual a la tasa de crecimiento del parámetro de la tecnología, del progreso técnico, pero esa tecnología se asume que crece a una tasa exógena. Entonces, esos, digamos, son modelos de crecimiento que no se logran explicar por las fuerzas interiores del modelo y de alguna manera se convierte en una explicación insatisfactoria de cuáles son, de cuál es la fuente de crecimiento económico de largo plazo. Cuando entonces uno se resolvía parcialmente el problema, asumiendo que había un progreso tecnológico exógeno y uno lograba crecimiento económico en el largo plazo, en lo que llamábamos el estado estacionario. Pero uno quisiera y uno sabe que el progreso tecnológico o el cambio tecnológico depende de decisiones económicas que toman las firmas, los agentes, los individuos, en términos de innovaciones tecnológicas, de mejores técnicas organizacionales en las empresas, de difusión tecnológica dentro de un sector de la economía entre empresas que compiten o que son colaboradoras, de alguna manera de absorción de tecnología de otros países. Son procesos endógenos que tienen unos costos y que las empresas o los individuos a propósito deciden invertir en aumentar la productividad de las firmas, en aumentar de alguna manera el parámetro, la variable tecnológica, que es la eficiencia con la que se combinan los otros factores de producción para producir el bien final. Es básicamente lo que uno tiene, que ese progreso técnico uno quiere explicarlo a partir de decisiones endógenas de los agentes, no quiere que sea simplemente exógeno. Y el gran problema existió en la literatura entre la de Solow en el 56 y 57. Y cuando se resolvió el problema, que fue por allá en el 86 con el modelo que vamos a ver de Romer, es que parece muy sencillo de resolver, pero fue bastante complicado, le tomó 30 años, digamos, a la producción académica resolverlo. Es que si uno asume que la función de producción, como debe hacerlo, tiene retornos constantes a escala y asume plena competencia perfecta en los mercados de factores, pues básicamente no quedan recursos después de remunerar los factores de producción para pagar por el progreso tecnológico. Y eso entonces implicaba, digamos, la salida más fácil en un principio era decir, supongamos entonces que hay retornos crecientes en escala. Es decir, que después de pagar los dos factores de producción, quedan recursos. Pero asumir, de alguna manera, una tecnología de producción con retornos crecientes a escala, pues es problemático porque uno de alguna manera está generando el resultado a partir de un supuesto que está haciendo que no es realista. Uno quisiera de alguna manera eh, seguir asumiendo competencia perfecta en los mercados de factores de producción, seguir asumiendo que la función de producción es homogénea de grado 1, seguir asumiendo
digamos, todas las cosas que hemos hecho en el modelo de Solow, pero que el crecimiento económico se dé a partir de decisiones endógenas de los agentes. Entonces ahí hubo varias salidas que vamos a ver algunas, digamos, sencillas, que son, que las vamos a ver quizás la clase de hoy, la clase del miércoles, de pronto nos toma una clase más, que son modelos bastante sencillos comparado con lo que hemos visto hasta ahora, muy, muy estilizados, modelos muy fáciles de resolver algebraicamente y que de alguna manera solucionan el problema. Solucionan el problema de que uno tiene crecimiento económico endógeno en el largo plazo, pero que uno se queda con situaciones en las cuales quisiera un poder explicativo mayor de los modelos, una coherencia interior de los modelos mayor y que no sean simplemente a punta de supuestos simplificantes. Vamos en particular, no la clase de hoy, sino la próxima clase o quizás la del lunes próximo, ver una solución que se dio en los 60 a partir de trabajos de Arrow, el mismo Arrow de tal, que fue suponer, fíjense que la idea de él es una idea que se llama de aprendizaje en la práctica, en inglés learning by doing, es básicamente suponer que la acumulación de conocimiento o de eficiencia en la combinación de los factores de producción para producir el bien final se da como una consecuencia no intencionada de los procesos de producción pasados o de la acumulación de capital pasados. De alguna manera, la idea de Arrow, que la vamos a ver en detalle, implica que por ese cambio tecnológico no hay que pagar porque se da como una externalidad positiva, como una consecuencia no intencionada de los procesos productivos pasados o de la acumulación de capital pasada. Entonces, con lo cual, de alguna manera, se sale del problema y dice, no hay que pagar por esto porque las firmas aprenden a ser más eficientes sin tener que pagar por ello solo por haber hecho más veces procesos de producción pasados o procesos de acumulación de capital pasados. Entonces, es básicamente una cosa por la que no hay que pagar, es una externalidad positiva de los procesos de acumulación de capital y no hay que pagar por eso. Ese aprendizaje, de alguna manera, se asume que es externo a la firma. Vamos a ver un par de modelos, quizás dos modelos de esto, y se da como consecuencia de los procesos de acumulación de capital. Y así, básicamente, lo que se tiene es que eh, se puede continuar con una función de producción que es homogénea de grado 1, que tiene retornos, palabras que tiene retornos constantes de escala, que hay competencia perfecta en los mercados de factores, entonces el teorema de Euler se aplica, el producto se agota remodelando los factores, pero hay crecimiento tecnológico semiendógeno de alguna manera como una externalidad positiva de los procesos de producción pasados. En otras palabras, el crecimiento en esa variable tecnológica o en esa eficiencia de la economía se da como una cosa por la cual no hay que pagar. La otra salida, fíjense, que es la que vamos a ver hoy, ahorita escribo esas dos cosas, es si en el modelo de, de Solow, que es igual a Ramsey, simplemente que en Ramsey hay optimización dinámica, el motor de crecimiento económico se apagaba por los retornos marginales decrecientes en la acumulación del factor acumulable, o sea, del capital. Entonces, si uno asume que la función que la tecnología de producción es una función es una tecnología que tiene retornos constantes en el factor acumulable, uno soluciona el problema. Y esa es lo que vamos a ver hoy, los modelos Y igual a AK. Eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Y la otra es la que les describía antes, que son los modos de aprendizaje por la práctica. O Learning by Doing. Modelos de Learning by Doing. Vamos a ver esas dos familias del modelo. En últimas, les voy a decir una cosa que suena extraña, pero va a ser clara al final de la clase. Todos los modelos de crecimiento endógeno, que vamos a ver ya los más sofisticados al final del último mes y medio, son modelos que colapsan a ser modelos que se comportan como si la tecnología de producción en su forma reducida es una tecnología de producción con retornos constantes en uno de los factores acumulables. Les voy a mostrar, vamos a ir por pasos y les voy a mostrar de alguna manera
preliminarmente cómo se comporta un modelo con una tecnología de producción. La forma de hacerlo, digamos, pedagógicamente es la siguiente, la que yo utilizo y algunos profesores en otras universidades del mundo utilizan es. Primero, entender cómo se comporta una economía cuya tecnología de producción, en su forma original o en su forma reducida, presenta retornos constantes en el factor acumulable. O sea, tecnologías Y igual a AK, ¿vale? Pero el mundo no es así, el mundo tiene trabajadores que participan en la producción del bien final. Es decir, asumir esto, sacarlo de la manga, pues vamos a ver cómo se comporta tal cual queremos que se comporte. Pero quisiéramos explicar endógenamente cómo en su forma reducida las economías se comportan como economías que tienen retornos constantes en el factor acumulable. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es mirar cómo se comporta si uno se saca de la manga una tecnología de producción Y igual a AK. Después, con un par de versiones súper sencillas, les muestro cómo podría uno llegar a economías no cuya forma original, pero sí cuya forma reducida. Después de resolver ciertas cosas de optimización en las firmas, se llega a una forma reducida de la función de producción que presenta retornos constantes en el factor acumulable. Luego vemos un poquito los modelos de aprendizaje por la práctica. Vemos 2 o 3 modelos de aprendizaje por 1 o 2 modelos de aprendizaje por la práctica para que vean un poco las ideas de esto es Arrow, los 60s, que digamos fue una explicación parcial, pero en ese momento, eh, digamos, en ese momento salió del lío, pero tiene un supuesto fuerte y es que las firmas no tienen que pagar por el cambio tecnológico, sino que sea como una consecuencia no intencionada de los procesos de acumulación. Que es una teoría, es testeable, pero no es toda la historia. Y después, cuando veamos los modelos de crecimiento ya más modernos, completamente endógenos, aunque cuando uno los ve originalmente, el modelo de Romer, el modelo de Lucas, el modelo de Johnny Howitt y muchos modelos, cuando uno los ve originalmente no se da cuenta que en últimas todo lo que están tratando esos modelos es, de forma mucho más sofisticada que los que les voy a mostrar en las próximas clases, llegar a tecnologías de producción que en el fondo terminan siendo, en fondo, después de mucha optimización y muchas cosas, terminan siendo economías que presentan retornos constantes en el factor. Eso es básicamente, todo colapsa a modelos Y igual a acá. Entonces, para comenzar, hoy les voy a mostrar cómo se comporta una economía Y igual a acá. Ustedes ya pueden anticipar un poco qué es lo que va a pasar. De solo, si ustedes hacen alfa igual a 1 y 1 menos alfa obviamente igual a 0, pues ya uno más o menos sabe qué va a pasar, pero lo vamos a resolver. Vamos a resolver el álgebra, que es súper sencilla. La clase de hoy tal vez es una de las clases más sencillas en términos matemáticos. Y mírenla como, digamos, una contribución que hubo, esta fue de los 80s, eh, pero uno no se quisiera quedar ahí. Este es como un paso intermedio en donde uno dice, ya sé cómo se comportan esas economías, ahora microfundamentemos decisiones de los agentes para que la economía en su forma reducida, es decir, después de que los agentes optimizan, toman decisiones, etcétera, transan en los mercados, la forma reducida de la función de la tecnología de producción del bien final tiene retornos constantes en el factor acumulable, sea capital físico, sea capital humano, etcétera, ¿vale? Ese es básicamente lo que viene ahora. Entonces, hoy vamos a ver cómo, simplemente lo de hoy es lo más sencillo de todo. Vamos a ver cómo se comporta una economía cuya tecnología de producción es Y igual a K. Vamos a hacer solo con una tecnología de producción Y igual a K, que es igual que hacer Ramsey. De pronto en un taller o en un parcial les pongo Ramsey con una tecnología de producción Y igual a K y simplemente se resuelve igual que Ramsey anterior, pero simplemente cambiando esta forma funcional de la función de producción, ¿vale? Eh, con esa introducción, ¿hay alguna pregunta de lo que sigue? Bueno, entonces este es el modelo, vamos, entonces, modelo que a veces se le atribuye a un autor, yo no sé, pues seguramente le escribió algún artículo o en algún texto hizo eso, que se le atribuye a Sergio Revelo, pero digamos, aquí no hay una contribución mayor relativa a las cosas, ¿vale? Entonces, igual que resolvimos solo, vamos a asumir que la tecnología de producción del bien final, vamos a resolverlo igualitico. Bien final, como les dije, es YT
igual a A por KT a la 1, no a la alfa como antes, por LT a la 1 menos alfa. Fíjense que esta tecnología de producción cumple con lo siguiente. F de 0 es 0. Esa se sigue cumpliendo. F' es positivo. F doble prima es igual a 0. F es homogénea de grado 1, pero acá simplemente, fíjense que acá simplemente, como hay un solo factor de producción, pues casi, y ese factor de producción está elevado a la 1, la función de producción es obviamente, y acá no se cumple. Acá fíjense que para que vean el límite cuando el capital tiende a 0 de F' es igual a A, y el límite cuando el capital tiende a infinito de F' sigue siendo igual a A. Es decir, acá no, por este lado, en el límite inferior no es infinito y en el límite superior no es 0. Es decir, la función de producción, de alguna manera, si quieren, ya no es cóncava, ya no tiene retornos marginales decrecientes, sino que es lineal ¿vale? ¿De dónde sale eso? Por ahora de la manca, textualmente. Esa es la función esa es la forma funcional de la función de producción que asumimos acá. ¿Listo? Entonces, por ahora esto sale de la manca. Segundo, vamos a asumir que LT, la población, perdón, pongámoslo así, la población, si hay preguntas me detienen, porfa, que no estoy mirando la pantalla por si hay algo en el chat, creo que sí. Alejandra, creo que escribiste algo. Alcanzo a ver, perdónenme que estoy No, mirando. no, señor profe, era respondiéndote así, sí se veía, hoy sí te escuchábamos. Ah, vale, vale, vale. Listo. Si hay preguntas, porfa, interrúmpanme sin problema. Fíjense que acá pareciera haber una contradicción o una cosa extraña que es, uno asume que el trabajo no se utiliza en la producción del bien final. Eso es cierto, pero eso no quiere decir que no haya personas que reciben ingresos en esta economía. En particular, vamos a suponer que la población crece a una tasa constante n. Uno puede resolver el modelo y igual a acá con una población constante igual a 1, pero acá vamos a hacer la forma un poquito con más realismo, que crece a una tasa constante igual a n. En otras palabras, estamos asumiendo que L sub t es igual a una población inicial por E a la nt. O lo que es lo mismo, L punto sobre L Entonces, fíjense que no es contradictorio decir que la tecnología, pues, obviamente es sacada de la manga y es una tecnología de producción, digamos, en un extremo de la Cobb Douglas que teníamos antes. Y lo que estamos asumiendo es que sí hay trabajadores, no participan en el proceso productivo, pero sí obtienen unos ingresos. Que de dónde creen ustedes que vienen esos ingresos? ¿Cuál es la fuente de ingresos de los trabajadores en esta economía? Las rentas del capital, vale. Vamos a suponer y asumir, asumimos que no hay progreso tecnológico. En otras palabras, asumimos que A sub t es igual a A para todo t. O que A punto sobre A es igual a 0. Es decir, no hay cambio tecnológico. Sí, después miramos, después cuando resolvamos esto es súper corto hoy. Cuando miremos la solución a este modelo, se van a dar cuenta que si uno, además de eliminar el supuesto de retornos marginales decrecientes, es decir, asumir una función lineal, perdón. Además de asumir una función de producción que tiene retornos constantes en el factor acumulable o es lineal en el factor acumulable,
Si además asume que hay cambio técnico positivo, pues va a generar una senda explosiva. Ahorita, si quieren, de pronto algunos ya lo están viendo. Cuarto, vamos a asumir que la economía es cerrada y no hay gobierno. Con lo cual el ingreso se agota entre consumo e inversión, que recuerden que es lo mismo que decir que el ahorro es igual a la inversión. Y quinto, el supuesto keynesiano, asumimos el supuesto keynesiano. Uno puede resolver esto no con el supuesto keynesiano, sino con optimización dinámica, tal cual hicimos Ramsey, pero vamos a hacer la versión sencilla. El supuesto keynesiano en cuanto al comportamiento de las decisiones de ahorro e inversión. En otras palabras, vamos a asumir que el ahorro total de la economía es igual a una fracción S minúscula del ingreso, donde S, un parámetro que está entre 0 y 1, y es la tasa de ahorro. Es decir, eliminamos todo ese tema de optimización dinámica que teníamos antes, que vimos después de Ramsey. Uno podría resolver este mismo modelo sin asumir de nuevo, sin asumir esto, pero suponiendo en Ramsey que la tecnología de producto es y igual a... Ah, bueno, puse esto, bueno, no importa que les quede, esto lo debía haber puesto antes. Fíjense que normalmente yo decía el comportamiento de todos los factores de producción, del cambio en los factores de producción. En el segundo punto lo hicimos para L, en el tercero lo hicimos para A. Yo en mi nota lo tengo resuelto distinto, entonces parecido a lo que les resuelvo solo. Si quieren, habría un punto 4. Si quieren, hagamos lo siguiente. Ustedes lo ordenan en sus notas. Este lo vamos a llamar el punto 5. El punto 6. Y el punto 4 es función dinámica. De capital. Tal cual resolvimos solo. Entonces vamos a asumir que el cambio en el stock de capital es igual a la inversión menos la depreciación. Esto es una definición, esto es una identidad, si quieren, una identidad macrodinámica. Cambio en el stock de capital es igual a cuánto capital nuevo se mete en el proceso, menos cuánto sale producto de la depreciación física del capital, del desgaste físico del capital. Y ya con eso, perdón que ese punto 4 me quedó en desorden, pero más parecido a como lo teníamos antes. Con eso básicamente nosotros tenemos todo lo que necesitamos, que es básico para resolver el modelo. Tenemos todos, digamos, los pilares de lo que decíamos que era el modelo. Entonces, nosotros definimos el capital, el stock de capital per cápita. A minúscula, como el capital por trabajador. Y recuerden que la población está creciendo a una tasa constante n. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Perdón. Entonces definimos el stock de capital per cápita y nosotros sabemos que sacando logaritmos, si quieren, pongamos, tomando logaritmos y derivando con respecto al tiempo, lo que tenemos es lo siguiente, que la tasa de crecimiento del stock de capital per cápita es igual a la tasa de crecimiento del stock de capital agregado menos la tasa de crecimiento de la población.
menos la tasa de crecimiento de la población. Con lo cual, reemplazando, fíjense que lo que tenemos es que la tasa de crecimiento del stock de capital per cápita, acá no sé si se están dando cuenta, pero se los estoy resolviendo diferente a como lo hicimos la vez pasada, para que vean que hay otra forma de resolverlo versus solo como lo teníamos antes. Entonces, nosotros sabemos que el cambio en el stock de capital. ¿Hay pregunta? Vale. El cambio en el stock de capital agregado es S, perdón. Voy a simplemente reemplazar, es IT, la inversión, menos la depreciación del capital, sobre KT. Menos N. Aquí estoy reemplazando ya cosas. Entonces, el cambio en el stock de capital per cápita, la tasa de crecimiento, perdón, la tasa de crecimiento del stock de capital es igual a IT, que a su vez es S por YT, es igual al ahorro, delta KT, menos N. Y nosotros sabemos cuánto estamos asumiendo una forma funcional de la tecnología de producción final. Es S por A por KT, KT sobre KT. Fíjense que esto se va así y nos queda que la tasa de crecimiento del stock de capital per cápita es igual a S por A menos delta más N. ¿Listo? Y aquí es donde está, que está resuelto de otra forma, que es equivalente a decir que el cambio en el stock de capital per cápita es igual a S por A por KT menos delta más N por el capital per cápita, ¿vale? Que fíjense que esta es la ecuación fundamental del modelo de Solow, escrita a la derecha en términos de cambios en niveles y escrita a la izquierda en términos de tasas de crecimiento, ¿vale? Es lo mismo que teníamos antes. Simplemente que acá lo que teníamos en el modelo de Solow, en el primer término del lado derecho de estas dos ecuaciones, nosotros teníamos funciones que dependían decrecientemente del capital. Con lo cual, básicamente, esa era la fuente de que se agotara el crecimiento económico en el plazo. Como acá lo que tenemos es un modelo en el cual los retornos a la acumulación en el margen del capital no son decrecientes, sino que son constantes a escala, son marginalmente constantes, vamos a obtener crecimiento económico positivo. Y de acá, fíjense, nosotros podemos graficar estas dos ecuaciones. Grafiquemos primero la del lado derecho, tal cual lo hacíamos antes. Tenemos el stock de capital per cápita y graficamos por separado la curva de ahorro y la curva de depreciación. Dejamos esta parte en rojo. Y nosotros sabemos que el cambio en el stock de capital per cápita es la resta entre una línea negra, que ya pinto, y una línea roja. Es esta. Es la curva de la curva de depreciación. Y tenemos la curva de ahorro, es S por A. Acá, ¿qué supuesto estoy haciendo qué supuesto en los parámetros del modelo estoy haciendo al graficar esto así? Que S por A mayor que delta más N. Estoy asumiendo esta restricción paramétrica mayor que delta más N, ¿vale? Estoy asumiendo esa restricción paramétrica. Si no fuese así, pues no tendríamos crecimiento económico. Ahora les muestro en unos gráficos cómo funcionaría. Y acá, en la gráfica de la izquierda, la ecuación diferencial en tasas de crecimiento y no en cambios en niveles, la graficaríamos muy parecida como lo que teníamos la vez pasada, pero tenemos entonces la curva de la tasa de ahorro, S por A, y por separado la curva de la tasa de depreciación, delta más N. Entonces, delta más N es una línea constante, curva delta más N, y la curva de la tasa de ahorro, la gráfica de la tasa de ahorro, es también una línea recta con altura S por A. ¿Vale? De nuevo, estamos asumiendo en los dos casos que estoy pintando
que S por A es mayor que delta más N. Fíjense que esta economía arranca en K sub 0. ¿Hay transición hacia un estado estacionario o en esta economía o no? Pareciera que no. No la hay. La economía desde que arranca está en estado estacionario o está fuera del estado estacionario. Santiago dice que Estaría fuera. fuera, sí. Otras opciones. Dice que la tasa nunca llega a cero. Más opciones. De pronto, porque siempre crece a una tasa constante, ya está ¿Y dentro, entonces qué? Y si eso es así, entonces ¿qué? que ya está en estado estacionario. Exacto, la economía siempre está en estado estacionario. La economía siempre siempre está en estado estacionario. ¿Listo? Porque recuerden, porfa, lo que vimos nosotros, como definimos estado estacionario, recuerden, esa eterna confusión siempre es, estado estacionario no es el estado en el cual las variables per cápita crecen a una tasa cero, sino es el estado en el cual las variables per cápita crecen a una tasa constante. Y se los he repetido 1000 veces, esa constante en el modelo de Solow es cero, sin cambio técnico. El modelo de Solow con cambio técnico es G sub A. Acá es cuánto, esa constante. ¿Cuánto es la tasa, cuál es la tasa de crecimiento económico en este modelo? Es S por A menos delta menos N, exactamente. Es esta distancia vertical entre la línea negra y la línea roja. La diferencia entre la curva de la tasa de ahorro y la curva de la tasa de depreciación. Y fíjense que conforme la economía crece, pasa, no sé, acá sub 1, K minúscula sub 1, la tasa de crecimiento se mantiene constante. Sigue creciendo, acá sub, no sé, lo estoy haciendo, estoy saltando de lo discreto si quieren, pero. Y fíjense que esa tasa de crecimiento siempre se mantiene constante. Y se mantiene constante independiente del nivel inicial en el cual arranque la economía. Entonces, en este modelo no hay transición hacia el estado estacionario. La economía arranca en estado estacionario con una tasa constante que es igual a S por A menos delta más N. Lo que hay escrito acá en esta ecuación en el recuadro negro a la izquierda. S por A menos delta más N. Ya les muestro que esa es la misma tasa, obviamente, tasa de crecimiento del producto per cápita, etcétera, etcétera. Pero la economía arranca en el estado estacionario y arranca con una tasa, si uno asume la restricción paramétrica de que S por A, la multiplicación de la tasa de ahorro por el nivel del parámetro tecnológico, es mayor que la suma de la tasa de crecimiento de la población y la tasa de depreciación, esta economía tiene crecimiento económico positivo y sostenido en el tiempo a la misma tasa. En otras palabras, la economía arranca en estado estacionario y ahí permanece independiente del nivel de capital inicial que tenga. Entonces, la pregunta es, ¿este modelo predice convergencia o no predice convergencia? Condicional, obviamente. Que es la que predice el modelo de Solow. ¿En este modelo hay convergencia en tasas de crecimiento o no? Perdón, sí, convergencia en tasas de crecimiento. No, en teoría no debería haber convergencia en tasas de crecimiento. Los, digamos, los condiciones. Ahí hay una discusión. Este modelo es demasiado sencillo y demasiado fácil, pero digamos se genera esa confusión porque no hay transición al estado estacionario. Pero fíjense que si uno condiciona los mismos parámetros, que es lo que es la parte teórica luego el test empírico que se hace en Solow, si uno condiciona los mismos parámetros,
no hay convergencia, pero sí hay la misma tasa de crecimiento de todos los países. No hay un proceso de convergencia en donde los países pobres crecen más rápido que los ricos y eventualmente los alcanzan. Pero sí hay una misma tasa de crecimiento condicional a tener los mismos parámetros. Obviamente uno tiene países, los diferentes países tienen diferentes S's, diferentes niveles tecnológicos, eficiencia con la cual combinan, diferentes A's, diferentes eficiencias con las cuales combinan, con la cual combinan capital y trabajo para producir el bien final, diferentes tasas de crecimiento de la población y diferentes deltas, diferentes tasas de depreciación del capital. Esa puede ser la más parecida entre países porque uno no esperaría menos, digamos, con excepción de consideraciones de clima o de humedad de los países, uno no esperaría que el capital se desgaste más rápido en un país que en otro, de pronto por clima o por cercanía al mar, etcétera, etcétera. Puede ser eso. Entonces puede haber tasas de depreciación diferentes, pero en las mismas condiciones climáticas y geográficas, la tasa de depreciación no debería ser diferente. Técnica y muy de ingenieros que no tiene mucho que ver con esto. Crecimiento de la población puede ser muy diferente entre países. La tasa de ahorro puede ser muy diferente entre países dependiendo de los incentivos al ahorro, del sistema tributario, de la estabilidad política, de muchas cosas. La tasa de ahorro puede ser diferente. Y en últimas uno puede ver lo que puede ver, dadas diferencias en los parámetros del modelo, es diferencias en las tasas de crecimiento de países. Pero si uno estrictamente habla de convergencia condicional, en el sentido en el que hablábamos de convergencia condicional en el modelo de Solow, que es condicionando los parámetros a ser iguales, entonces los países sí tienen la misma tasa de crecimiento en el largo plazo, pero no hay convergencia hacia ella, en el sentido de que los países pobres crecen más rápido en etapas tempranas de desarrollo económico, ¿vale? En ese sentido, de alguna manera, hay la misma tasa de crecimiento, pero no hay un proceso, digamos, una dinámica de convergencia hacia un estado estacionario. Los países parten de una tasa de crecimiento. Fíjense que este supuesto que estamos haciendo, este supuesto que estoy señalando en verde, en los lados, obviamente es un supuesto de una restricción paramétrica. Si no asumiéramos eso, pues uno puede tener otros dos, este si quieren llámelo el caso 1. Uno puede tener un caso 2, este es caso 1. Sí, caso 1. Caso 2, donde S por A es menor que delta más N. Déjenme hacer una sola de las gráficas, no las dos. Es la misma cosa. Tendríamos entonces una cosa así. Y la tasa de crecimiento sería negativa y un país que arranca en caso 0, básicamente ve la economía colapsar a un capital 0, ¿vale? Tiende a 0. Es un colapso económico, es un caso que no debería ser relevante desde un punto de vista de política. Y un caso 3, un caso que en el texto se denomina de la navaja, porque es un caso que se daría solo por chance, que S por A sea exactamente igual a delta más N, por chance. Y ahí básicamente lo que tendríamos es una situación en la cual el stock de capital, la tasa de ahorro, tasa de depreciación, digamos la línea negra superpuesta sobre la línea negra, la línea roja superpuesta sobre la línea negra, ¿sí? Y básicamente tendríamos un nivel de capital inicial y ahí se queda la economía. En este caso, la tasa de crecimiento de las variables per cápita es igual a 0 desde el principio. Y ahí se queda la economía. No colapsa a 0, ni sigue creciendo como en los dos casos anteriores, caso 2 y el caso 1 respectivamente, sino que arranca en caso 0 y ahí se queda quieta. Ahí se queda quieta, absolutamente quieta. No hay crecimiento económico, no colapsa a 0 tampoco, ni crece de manera perpetua como en el caso 1. Entonces, fíjense que las predicciones, yo creo que todos me entienden, el caso interesante y relevante desde un punto de vista de análisis económico es el caso 1, el caso en el cual la combinación entre la tasa de ahorro y el parámetro tecnológico es mayor que la tasa de depreciación, si quieren efectivo, delta más N. La tasa efectiva, una vez se tiene en cuenta que la población es 100.
Entonces, caso 2 y caso 3 son como medio un paréntesis acá de otros casos que se pueden teóricamente presentar, pero el caso relevante desde un punto de vista de análisis económico es el caso 1. Y fíjense el caso. Y en este caso 1, básicamente uno tiene que mientras S por A sea mayor que delta más N, entonces uno tiene, si quieren, numerémoslo acá como las conclusiones. 1 tiene crecimiento económico positivo y endógeno. Daniel, pero ahí se podría decir que el crecimiento es endógeno, dado a que solo se está planteando un parámetro exógeno y diciendo que se mantiene constante a través del tiempo. Sí, sí es endógeno. Lo que pasa es que, a ver, estrictamente hablando, a estos modelos que vamos a ver entre hoy y el miércoles y quizás nos alarguemos hasta el lunes siguiente, formalmente se conocen como modelos de crecimiento semiendógenos. Porque después surgieron los modelos de crecimiento estrictamente endógenos, que, digamos, formalmente hablando, no estrictamente, sino formalmente hablando, no puede decir este modelo es de crecimiento endógeno. Lo que pasa, fíjese, es que es una explicación de alguna manera insatisfactoria en el sentido de que esa tecnología de producción no la sacamos de la manga. Uno quisiera llegar a esto, a crecimiento económico positivo y sostenido en el largo plazo, pero no apunta de decir que la tecnología de producción tiene retornos constantes. Quiere derivar que hay retornos constantes, que la economía se comporta como si hubiera retornos constantes a escala en el factor acumulable, pero como consecuencia de decisiones endógenas de los agentes, de decisiones que toman los agentes. Acá no, acá simplemente nos sacamos de la manga una tecnología de producción y decimos, y con eso solucionamos todo. Pero sí es un modelo de crecimiento endógeno, porque fíjense que dentro de las fuerzas del modelo no se necesita nada exógeno para que la economía crezca. Se necesita un supuesto paramétrico, que es S por A mayor que delta más N. Pero no, estrictamente hablando, no se necesita que algo crezca exógenamente para que haya crecimiento económico positivo, ¿vale? Entonces, de alguna manera es como un caso, perdón, cierra la pantalla. Estrictamente hablando, hay crecimiento endógeno, hay crecimiento positivo y no está explicado por una fuerza exógena al modelo. O si quieren, quedémonos o quédense con que esta parte intermedia del curso, estas 2 o 3 clases intermedias del curso, semiendógeno. Es una cuestión semántica, uno cómo lo llama, pero o semiendógenos o endógenos, no importa, ¿vale? Una cosa interesante de este modelo es que, contrario a solo, fíjense que aumentos en S o A o disminuciones, en delta o N aumentan de manera permanente la tasa de crecimiento económico. Tasa de crecimiento económico a largo plazo. ¿Vale? Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo acá es que, por ejemplo, si la economía, mantenemos el supuesto paramétrico de que S por A es mayor que delta más N. Entonces, S por A y supongan que hay un aumento no sé, se da un aumento en la tasa de ahorro de la economía.
hay un aumento de la tasa de ahorro de la economía. Entonces, fíjense que esta economía pasa a una situación, perdón, de una línea de la tasa de ahorro verde, donde la economía pasa de crecer a esta tasa, que está en la flecha negra, a esta tasa que está en la flecha verde, y ese crecimiento es por siempre. Contrasten eso, perdón que suena muy obvio y suena muy fácil de hacer, pero contrasten eso con lo que teníamos en solo, por eso estoy haciendo una cosa que parece obvia, pero el contraste con solo, recuerden, ¿qué pasaba cuando uno en solo asumía un cambio de una sola vez en la tasa de ahorro, no sé, de 20 a 25%? Había un crecimiento temporal, un crecimiento económico temporal, pero eventualmente la economía llegaba a un nuevo estado estacionario con crecimiento económico igual a cero. Es decir, había un crecimiento económico temporal, pero luego de una transición hacia un nuevo estado estacionario con un nivel de capital per cápita más alto, la economía nuevamente colapsaba a una tasa de crecimiento cero en el largo plazo. Acá no. Acá fíjense que la tasa de crecimiento aumenta de manera permanente conforme parámetros como la tasa de ahorro, el parámetro tecnológico o disminuciones en la tasa de crecimiento de la población o de la tasa de depreciación disminuyen. De una manera, esa es una cosa deseable en los modelos e implican que cambios en la política pública que incentiven el ahorro o incentiven la eficiencia en la combinación de los factores de producción para producir el bien final. Ese es un término un poquito como etéreo que yo uso, pero que se traslada directamente a cambios en política pública que implican mayor eficiencia. Por ejemplo, temas de reducción de trámites, de facilidad para crear empresas, de menores, digamos, trabas burocráticas para operar, etcétera, pues pueden llevar a un aumento en A y pueden llevar a un crecimiento permanente y sostenido en la tasa de crecimiento económico. Acá fíjense que la economía transita de un estado estacionario a otro de manera inmediata. No hay una, no hay, transita es, pasa de un estado estacionario, pasa inmediatamente de un estado estacionario a otro, sin transición en el corto plazo. Es básicamente salta a un nuevo estado estacionario con crecimiento, mayor crecimiento económico. Y esto es una cosa que yo creo que es deseable en los modelos de crecimiento económico, y es que cambios en los parámetros del modelo, en los factores estructurales del modelo, lleven a una mayor o a una menor tasa de crecimiento. Ojalá que esos cambios en los parámetros del modelo estén atados a cosas que uno puede ligar a decisiones de política pública. Por ejemplo, incentivos a reducir reducción de trámites, mayor eficiencia del gasto público que hace que las firmas puedan operar con mayor eficiencia agregada, etcétera, etcétera. Todas las cosas que uno puede pensar que de alguna manera pueden llevar digamos, la inversión privada, las decisiones privadas sobre generación de creación de nuevas firmas, generación de empleo, etcétera, lleven a mayor crecimiento económico de largo plazo. Y eso es deseable en los modelos y es una, digamos, es una característica que uno quisiera en los modelos. Porque en solo uno quedaba como, de alguna manera, sí cambios en la tasa de ahorro, cambios en el parámetro de tecnológico de una sola vez, sí llevaban a mayores niveles de ingreso per cápita, capital per cápita, muchas veces consumo per cápita más alto, dependiendo de esta cosa de la... Pero no llevaban a cambios permanentes en las tasas de crecimiento. Sí en los niveles, pero no en las tasas de crecimiento. Tercero, fíjense que, tercera conclusión, el modelo Y igual a acá, el modelo acá, es un caso extremo de Solow o Ramsey con alfa igual a 1. Es decir, donde se eliminan los retornos marginales decrecientes a la acumulación. ¿Vale? La de capital.
Listo, creo que esas son básicamente las conclusiones. ¿Tienen preguntas? Eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. Como les dije, es una cosa sencilla, corta, etcétera, que es relativamente fácil de resolver. Obviamente es una versión estilizada, y estilizada en el sentido, cuando veamos otros modelos van a ver por qué llamo esto estilizado, porque en la forma, asumimos una forma funcional de la función de producción, que de nuevo, les he repetido varias veces, sacada de la manga, pero que uno quisiera, es decir, ya sabe cómo quisiera que se comporte la economía. Ahora derive a partir de microfundamentos o decisiones que toman las firmas. Pues, a partir de decisiones que toman las firmas, uno quisiera llegar a la forma reducida, es decir, a la forma final de la función de producción. Una vez los agentes tomen decisiones de inversión, de ahorro, de educación, lo que quieran, que se comporten como si la economía tuviera una función de producción Y igual a AK. No la tiene originalmente, pero después de que los agentes toman decisiones, la economía tiene una función de producción igual a AK, ¿vale? Eso es básicamente lo que uno quisiera. Ya sabemos cómo se comporta, ya sabemos que tiene, digamos, muchas de las características esenciales que uno quisiera. Ahora el reto, de alguna manera, es cómo llegar a formas funcionales de la función de producción que originalmente no tiene retornos constantes a escala, pero que una vez los agentes o las firmas toman decisiones, se comporta como si los tuviera, en su forma reducida, después de tomar decisiones, reemplazarlas en unas ecuaciones estructurales del modelo, y llegar a que los retornos decrecientes se eliminen. ¿Cuáles son las formas? Hay muchas. Vamos a ver que en Lucas, por ejemplo, es la complementariedad entre la acumulación. En Lucas va a haber dos factores acumulables, que son el capital físico y el capital humano. Y lo que vamos a ver, fíjense, es que lo que elimina los retornos marginales decrecientes en Lucas, en el modelo de Lucas, que es el modelo basado en acumulación de capital humano, es que el capital físico y el capital humano se acumulan par y paso, se acumulan a la par. Con lo cual, básicamente, si hay complementariedades productivas, la mayor acumulación de capital físico, que en principio llevaría a que los retornos a la acumulación de capital físico bajen, hacen que se acumule capital humano, y como el capital humano es complementario al capital físico en la producción del bien final, eso hace que aumente la productividad marginal del capital humano, es decir, contrarreste los retornos decrecientes del capital físico a punta de mayor acumulación de capital humano, que a su vez es causada por la mayor acumulación de capital físico. Yo les voy a mostrar una versión súper sencilla de cómo llegar a eso. Es una versión como sencilla, súper, digamos, casi que una versión caricaturizada de Lucas. Casi que es una caricatura de Lucas extremadamente sencilla, vis-a-vis un modelo de Lucas que es bastante complicado, porque tiene optimización dinámica, tiene dos factores de producción, dos sectores, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa es una familia de modelos, los modelos en donde básicamente hay otro factor acumulable que suele ser casi siempre, en el 90% de los casos, el capital humano, que se acumula a la par con el capital físico. Y ahí entonces se divide la literatura de los modelos de crecimiento endógeno entre los modelos con acumulación de capital humano y los modelos con cambio técnico endógeno, es decir, a partir de decisiones óptimas de las firmas que deciden invertir en sectores de investigación y desarrollo, en nuevos bienes intermedios de capital, en mayor variedad de bienes intermedios de capital, que es lo que vamos a ver, digamos, en la parte final del curso, hace que la mayor especialización o la mayor calidad de los bienes intermedios de capital u otras historias que hay en la literatura que no vamos a ver esas dos, o la difusión tecnológica, hacen que la economía se contrarresten los retornos que originalmente son decrecientes en el factor. Aquí me estoy adelantando, puede que no estén, digamos, entendiendo mucho la historia o viendo de manera muy precisa la historia, pero eso es lo que va a pasar en el resto del curso. Vamos a tratar de construir modelos que el reto principal es contrarrestar los retornos decrecientes a la acumulación de capital, del factor acumulable, llamémoslo, ¿no? Que acá es capital físico, uno puede escribir un modelo con capital humano, que si tiene retornos marginales decrecientes va a haber una tasa de crecimiento cero en el largo plazo, del factor acumulable. Y en eso radica, de alguna manera, siempre el reto de construir modelos de crecimiento endógeno, que no sean como ya sabemos que quisiéramos que se comporten como este, pero que la función de producción no sea, digamos, sacada de la manga porque sí, porque suponemos de entrada que la función de producción tiene retornos constantes en el factor. ¿Tienen preguntas? No voy a seguir porque necesito atar los siguientes temas con las cosas. Tengo el tiempo necesario para presentarles lo que sigue, pero entonces
No sé si tengan preguntas, quedan 20 minutos. Si no tienen preguntas, paramos acá. Si tienen preguntas, las resolvemos. Bueno, entonces nos vemos el miércoles al final de la tarde. También todos. Gracias. Daniel, yo tengo una Dime. pregunta. Es que en la complementaria del viernes no vimos los diagramas de fase. ¿Esto es muy necesario para el modelo de Ramsey o...? No, no, no importa, no importa. No te preocupes por eso. No es rollo. Ah, ok. A ver, Listo, muchas gracias. ¿yo le pido a los complementarios o simplemente eso no es una cosa estricta de ver? No hay- Lo único que les quiero decir es que cuando se ve Ramsey en tiempo continuo, se suelen pintar los diagramas de fase. Uno pinta el diagrama de fase. Yo no sé si ustedes en economía matemática lo han hecho. Pero como yo se lo resolví en tiempo discreto, eh, también se puede pintar el diagrama de fase. Mi punto no es exclusivo de los modelos en tiempo continuo. Bueno, nos vemos entonces el miércoles próximo. Gracias.